Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos otro día más al canal, bienvenidos otro día más a un nuevo vídeo. Y hoy sí, hoy estamos con uno de los vídeos que más me gustan, los que más disfruto, rumores, el rumor mill que dicen en inglés. Vamos a hablar de rumores y vamos a hablar del publisher de Xbox. Y es que en los últimos días diversos insiders, gente cercana a la marca, ha hablado sobre hasta 4 proyectos en camino de la publisher de Xbox. Second Party, para los que no sepáis lo que es Second Party, es una subcontratación que hace una First Party, en este caso de Xbox o de PlayStation, de la compañía que toque, en este caso es Xbox, subcontrata a otro estudio para crear una IP propia de Microsoft, es decir, la IP suelen ser en los Second Party propiedad de Microsoft, se subcontrata a otro estudio para realizar este proyecto. Así que bueno, vamos a hablar un poco de los 4 proyectos que puede llegar a ver, de qué pueden ser, de qué no pueden ser, quién puede estar trabajando en ellos, quién no puede estar trabajando en ellos, así que quedaros hasta el final del vídeo porque creedme que vamos a aportar información muy interesante. Como siempre, ya sabéis, si os gusta mi contenido, darle like, suscribiros, os podéis hacer miembros por un módico precio y me ayudáis muchísimo, pero bueno, ya eso, cada uno lo que quiera, pero ya os he dicho, me podéis ayudar muchísimo y me hace mucha ilusión que haya gente tan maravillosa como vosotros apoyándome y ayudándome a diario. Así que dicho esto, vamos al lío, chicos, y vamos a empezar ya con el tema. Vamos a empezar hablando con lo que se inició esta carrera de rumores el día 7 de abril, como estáis viendo en pantalla. Hoy vamos a cambiar un poco el formato, me apetecía hacerlo así, no sé si seguir haciéndolo así o no, pero bueno, vamos a ver qué tal nos va. Y bueno, este tuit de Jeff Gordon que no decía algo así como: no olvidéis al Xbox Global Publisher porque hay partnerships, acuerdos muy interesantes en el camino, y puso este famoso ciclón, este famoso tifón, ciclón, lo podéis llamar de muchas maneras. Continuando esta línea, también pudimos ver este tweet de Crovile, que a veces hay noticias de videojuegos que parecen aburridas en la superficie, pero que pueden ser el comienzo de algo muy ambicioso y tengan una conexión directa con Xbox. Eso a veces, esos momentos pueden haber ocurrido esta semana. De cualquier modo, feliz fin de semana, remind me in 28 months. Esto me pareció curioso y quiero hilar con esto con IO Interactive. ¿Qué pasó con IO Interactive este mismo día, el 16 de abril? Lo veréis, IO Interactive. ¿Qué pasó con IO Interactive el 16 de abril? ¿Ok? 16 de abril, vámonos al 16 de abril con IO Interactive. Estamos ya en el 16, 15, 16 de abril, o aquí está, 16 de abril, el mismo día. Cosas que han ocurrido esta semana, que ocurren esta semana. Estamos excitados o estamos contentos, excitados, como queréis llamarlo, de formar parte de nuestros planes ambiciosos para los futuros años, introduciendo IO Interactive Barcelona. ¿Qué nos parece curioso de todo esto, chicos? Aquí tenéis una foto de Barcelona muy bonita, y sí es cierto que poco después de esto se vio este GIF, no tengo esto animado, obviamente, este tweet. Pero bueno, Jeff Gordon puso algo así como respondiendo a Crovile, algo como sobre dragones. ¿Esto tiene algo que ver con sobre dragones? Lo de los dragones lo podemos interpretar de dos maneras. Una manera que sea simplemente que sea una IP de fantasía en la que esté trabajando Xbox. O yo, que soy un poco más lioso y me gusta un poco más retorcerlo todo, he querido entender que si veis aquí Barcelona, Gaudí, que es el artista principal de la ciudad de Barcelona, el más famoso, el más conocido, Gaudí, tiene una gran relación con los dragones. De hecho, es prácticamente el símbolo. Aquí lo tenéis, Gaudí, los dragones y la leyenda de Sant Jordi. Es algo muy importante los dragones, lo que es en el arte de Gaudí. Es algo muy significativo. Así que bueno, yo creo que podemos llegar a interpretar que sí, chicos, que IO Interactive podría estar trabajando de la mano de Xbox con este nuevo estudio en Barcelona. Es una de las posibilidades, y este proyecto del que hablaba Crovile es uno independiente al que os he mostrado previamente del tifón o del ciclón, ¿ok? Hasta aquí espero que quede todo claro y que esté bien. Este tuit es una cosa, el 16 de abril, otra cosa esta, que la relaciono yo con IO Interactive Barcelona. Así que tenemos un proyecto del ciclón y otro proyecto, el del dragón de Gaudí, con IO Interactive en Barcelona. En mi opinión y en mi interpretación, repito, no significa que esto deba ocurrir así. De hecho, a Clovile le preguntaron sobre ese tuit. ¿Tiene algo que ver con lo de Nuance, con la noticia de Nuance de esta semana? Y dijo que no es Nuance. Está relacionado con un juego específico. Dice, no hay nada más sobre ello, habrá que esperar unos cuantos años. Yo sigo interpretando que la noticia que tuvimos esa semana, que en la superficie parece que no es importante, que es que IO Interactive abre un estudio en Barcelona, esa es la típica noticia a la que se refiere Clovile, en mi opinión. Luego también tenemos este artículo de Windows Central muy interesante en el que habla de eso, de que ya ha habido muchos acuerdos publisher a lo largo de la historia con Microsoft, Quantum Break, Killer Instinct, Crackdown, Microsoft Flight Simulator. Son juegos de Microsoft
pero elaborados por equipos externos. Y según Windows Central han recibido unas largas y muy grandes informaciones sobre pistas de juegos que pueden llegar a llegar. Dice Jez Corden, que puso, porque este artículo lo ha escrito el propio Jez Corden, puso este ciclón, el emoji del ciclón, que algunos lo relacionaban con Dreamcast, con Sony, con Ubisoft, pero dice que es referencia a un juego de Microsoft que está mirando para publicar con una prominente estudio AAA third party. Según se habla de este proyecto, la información que os puedo dar yo es que sería un multijugador online, se puede decir, que no sería de Bungie, porque se ha hablado mucho de Bungie. Bungie no tiene nada que ver en esto, y según se dice, ya os digo, es un multijugador grande y con un estudio muy muy grande detrás, se sabe poco más, pero este creo que es el proyecto que está más cercano, ¿ok? Este es el proyecto incluso que según se habla se podría llegar a ver en este E3, ¿ok? Este es el famoso, creo, Open World, AAA, bla bla bla. Creo que es este, pero quiero comentaros ya un poco lo que es un poco más ya la especulación y comentaros un poco lo que ha llegado aparte de Windows Central, de otro miembro importante de Windows Central, que es Miles Dompier. Windows Central, obviamente, la sección de juegos, que es que hay 4 proyectos en camino por Xbox Game Publisher, sin contar, repito, a Kojima, que como sabemos Kojima puede tener algún acuerdo por ahí con Xbox para publicar un juego como Second Party, incluso como third party de manera exclusiva, no sabemos bien, pero puede estar por ahí Kojima, ¿ok? Pero no es estos 4 proyectos, no tiene absolutamente nada que ver Kojima con estos 4 proyectos, ¿ok? Como os digo, está el proyecto del Ciclón, que es el que lleva más tiempo en desarrollo, que os he dicho, y que puede ser, como bien os he dicho y como confirmó Miles en Windows Central, el que sea anunciado pronto o más pronto. Respecto al del dragón, como también os he dicho, dice Miles lo mismo, que está relacionado al tweet de Clovile, ¿ok? Entonces yo lo del dragón lo he querido interpretar con IO Interactive Barcelona, con los dragones de Gaudí, y en eso, porque como bien dice, es eso, es una noticia que en la superficie no nos dice nada. Entonces hay que pensar un poco y yo creo que va por ahí los tiros. Luego, como dicen, 3 de estos 4 proyectos son nuevas IPs y uno de ellos es una, por decirlo de alguna manera, un spin-off de una IP existente ya, ¿ok? No sabemos cuál es, no tengo información sobre ello, pero uno de esos proyectos es es un proyecto, como os digo, que ya existe, es decir, una IP que existe de la cual se va a hacer un spin-off, ¿ok? Luego, por otro lado, dice que uno de ellos también es algo que nunca hubiésemos imaginado a ningún tipo de nivel en el género de ese propio juego. Y que el desarrollador que está trabajando en ello tiene una gran experiencia y va a hacer cosas muy muy buenas en ello. Dos de estos proyectos, además, como dicen, son muy muy grandes. Es en lo que es en amplitud de miras y en presupuesto, y el proyecto del Ciclón como tal, del que mencionó Jez Corden, es uno de estos dos que se habla. Sobre el Ciclón también se ha dicho que está hecho por un equipo muy bueno y hablan un poco de la ambición que tienen de tener un mundo conectado y que va a ser un gran multiplayer online experience, ¿ok? Una gran experiencia online multijugador con un espacio o una ambientación única casi nunca antes vista en el mundo de los videojuegos. Dice que están intentando hacer un multijugador online que no sea el clásico third person o first person looter shooter de turno como ha sido Riders, como es Destiny, que quieren ir más allá. No sabemos, ya te digo, no tenemos una información tampoco demasiado enorme, pero bueno, es como eso, que no quieren ser un shooter looter, que tampoco quieren ser un MMO, y quieren, como dicen eso, como ser ellos mismos, it's something, su propio ellos mismos, ser algo único, una idea entre comillas original. Y según hablan respecto también al desarrollador de este proyecto Ciclón, le vamos a llamar proyecto Ciclón, es un estudio que nunca ha estado centrado en proyectos multijugador en el pasado. Es decir, que son nuevos en esto, o novatos, o como queráis llamarlo. Así que no sé, chicos, yo os dejo esto por aquí. Sabemos ya que podemos confirmar que hay 4 proyectos en la cocina. Puede ser preproducción y que la producción no se lleve a cabo. Está el ejemplo de Scalebound sin ir más lejos. Pero bueno, el más cercano, el proyecto Ciclón, desarrolladora que no tiene experiencia multijugador, pero que buscan hacer una gran experiencia multijugador online única, que no sea antes vista shooter looters, MMOs, etc. Tenemos el proyecto que yo sospecho que es de IO Interactive Barcelona. O sea que se está formando el estudio. Puede ser que hayan heredado el producto de la IO original, pero estará todavía muy en pañales.
Y luego tenemos otros 2 proyectos más chiquititos de los cuales no sabemos tanto, ¿ok? Por último también, obviamente, tenemos Kojima, como sabéis, que hay que contar con Kojima, que Kojima nadie se le vaya del punto de mira, porque como ya dije yo en Xbox Radio, por ejemplo, se sabe de gente que ya ha visto ese proyecto, se sabe de gente que dice que las negociaciones están muy avanzadas, así que Kojima está cerca, ¿ok? Pero no tiene nada que ver, sería un proyecto aparte de estos 4. Así que eso, chicos, ya he dejado un poco la información, he hecho un vídeo de otra manera, un poco mostrando tweets, informaciones, hilando un poco más teoría de la conspiración mía de Interactive Barcelona, los dragones de Gaudí. No sé qué pensáis, chicos, dadme vuestra opinión, dejad vuestros comentarios, vuestro like, suscribiros si no lo estáis. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, como siempre, haceros miembros si queréis, porque me ayudáis muchísimo y es un módico precio. Podéis, obviamente hay diferentes tallers, pero podéis haceros miembros por un módico precio. Y lo dicho, chicos, lo de siempre, gracias, nos vemos en la próxima, stay sexy, chao, chao, adiós.